Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Las leyes del éxito, Paul Clement Yagot. Capítulo 8. El factor salud. 1. De la ceguera a la enfermedad. 2. El estado preenfermizo. 3. 7 principios esenciales. 4. La hematosis. 5. La actividad muscular. 6. El reposo y la economía. 7. La influencia del psiquismo. 1. De la ceguera a la enfermedad. Tácito decía que todo hombre a los 30 años debiera ser su propio médico. Bossuet, por su parte, afirmaba que la salud depende más de los cuidados que de los médicos. En nuestros días, sin embargo, la enseñanza escolar insiste poco sobre las nociones indispensables para conocer el cuerpo humano. Si hay dos cuestiones casi totalmente extrañas a las 3/4 partes del género humano, son la fisiología y la patología. Aquellos a quienes la naturaleza concede una constitución fuerte prescinden alegremente de saber cómo funciona su cuerpo. Resisten todos los excesos, viven regularmente muchos años y se extinguen normalmente. En cuanto a su descendencia, que es la que paga sus descuidos, no se preocupan de ella sino cuando es demasiado tarde. El sentimiento paternal, llevado hasta la solicitud preconcepcional, no es una virtud frecuente. Contrariamente a esas sólidas naturalezas, tenemos la innumerable cohorte de los débiles de todo género, para quienes desde la cuna todo es penalidades y miseria. En fin, entre estos dos extremos, situemos a los individuos considerados como normales, es decir, aquellos de resistencia media y sin taras aparentes. Unos y otros deben esperar de su médico los conceptos necesarios, pero de ellos mismos, de ellos tan solo depende la observancia de los tratamientos gracias a los cuales el débil se fortalecerá progresivamente y el normal evitará las crisis paralizantes primero y los peligros de las predisposiciones orgánicas a conducir una enfermedad. Si preconizamos para todos la iniciación fisiológica, es porque así serán mejor comprendidas y más seriamente tomadas en consideración las prescripciones médicas. Cada cual podrá juzgar su constitución, descubrir sus puntos de menor resistencia y gobernarse con conocimiento de causa, a fin de resistir cualquier infección. En el origen de toda enfermedad aguda hay necesariamente una o muchas causas inmediatas denominadas determinantes, más allá de las cuales no se busca ni siquiera descubrir las deficiencias, las faltas y los errores que la han originado, sin los cuales, a pesar de la ocasión determinante, no se hubiera producido la enfermedad. En el origen de toda enfermedad crónica,
hay igualmente una tendencia patológica congénita que no se ha tratado de combatir, por la razón de que se ignoraba, y después por descuidos, cuya acción, proseguida durante 10 o 20 años, ha alterado calladamente alguna parte del organismo, hasta el día en que un grave síntoma se ha impuesto a la atención. Por otro lado, mucho antes de que suene la hora fatal, los signos precursores de alguna enfermedad no faltan. Insidiosos al principio, instigan al interesado al examen de su modus vivendi y le dicen ya en qué debería ser modificado éste. Bastaría entonces tener en cuenta esos síntomas para atajar el proceso del mal. Más tarde, las advertencias de este toman un carácter más alarmante, pero se cree detenerlo a fuerza de sedativos y se pasa a otra cosa, porque no se sabe ni interpretarlos ni darles la importancia que tienen. 2. El estado preenfermizo. La normalidad fisicoquímica de la sangre y de los plasmas deja que actúen con su máximo vigor las autorreacciones naturales espontáneas, gracias a las cuales son destruidos o llevados al fracaso o neutralizados los agentes patógenos. Ese automatismo inmunizador triunfa soberbiamente en las naturalezas fuertes, a las que hicimos alusión antes, pero incluso entre los débiles tiene un campo propicio. Para ello, basta con velar en evitación de las carencias y las sobrecargas viciantes que resultan de una alimentación deficiente y de una digestión trabajosa. La invasión humoral por las sobrecargas alcalinas, ácidas, nitrogenadas o tóxicas es la que aleja la función reaccional, sensibiliza a los órganos y deja que se extiendan las proliferaciones microbianas. Tal es el estado preenfermizo al cual sucede, según que el punto de menor resistencia esté situado en una u otra víscera, la enteritis o la broncorrea, la nefritis o la gastralgia, la flojedad de corazón o la astenia nerviosa. El Dr. Carton dice en substancia: toda enfermedad es una crisis de limpieza, un esfuerzo del organismo para expulsar las toxinas, los elementos anormales que se han acumulado. Ese esfuerzo obliga a uno o muchos de los aparatos internos a un exceso de trabajo momentáneamente perturbador, pero salvador al fin, ya que por lo menos queda energía vital que evite el gastamiento. Ciertamente, si eso se repite muy a menudo, ese esfuerzo trae consigo el desgaste, la lesión, la invalidez, por lo menos relativa. El estado preenfermizo se caracteriza por las enfermedades cada vez más frecuentes y cada vez más graves, sin caer en la especie de obsesión que aqueja a los maniáticos de la autoscopía perpetua. Conviene tener en cuenta esos síntomas alarmantes, buscar con ayuda del médico el origen probable y suprimir las causas. Cada una tiene su significación, variable según las coincidencias. Ninguna podría pasar inadvertida. Jaquecas o catarros repetidos, pesadeces postprandiales, ahogos, taquicardia, frecuencia del ritmo de las contracciones cardíacas, después de andar con rapidez o de subir algunos pisos, pequeños accesos febriles, tos persistente, brotes congestivos, aturdimiento, abatimientos súbitos, sensibilidad anormal al frío o al calor, fatiga muscular, sensaciones de pesadez, opresiones excesivas, distracciones, somnolencia, postración o sobreexcitación sucediendo a la actividad cerebral, irritación nerviosa, inapetencia o hambre excesiva, enflaquecimiento o enervamiento. Todas esas manifestaciones descubren que una etapa ha sido ya franqueada en el camino que conduce a la enfermedad, tal como se la entiende comúnmente. Ciertas personas te dirán que no hay que preocuparse, te impulsarán a tomarlo a broma. Otros te alabarán la tableta o la grajea que alivian, y otros te asegurarán que basta con repetir "ya pasará" 50 veces seguidas para que todo vuelva a estar en orden. De nosotros depende no dejarse desorientar. Cualquiera que sea el síntoma que avisa, te quiere advertir,
o que tu alimentación está mal combinada con insuficiencias vitamínicas, excesiva en grasas, carente de proteínas, etc. O que tus metabolismos carecen de estímulos que solo procuran el aire, el agua, el sol y el movimiento. O que haces trabajar en exceso tu máquina fisiológica de una manera u otra, sobre todo por inobservancia del descanso nocturno. O en fin, que tu constitución tiene una deficiencia hereditaria que se trata de paliar. 3. 7 principios esenciales. ¿Por dónde es preciso comenzar para evitar las malas digestiones y las intoxicaciones de que provienen el estado preenfermizo y después la enfermedad misma? Por una regulación racional de la función del tubo digestivo y de sus anexos. Esa regulación se obtiene si uno se conforma con los principios siguientes. A. Espaciar convenientemente las comidas. La duración de las digestiones es de 6 a 10 horas. Por otra parte, se sabe que la composición del jugo gástrico varía según las diferentes clases de alimentos. 2 comidas demasiado próximas entorpecen la digestión y hacen trabajar en exceso al estómago y sus glándulas. La ingestión de la segunda comida viene a turbar la química digestiva de la primera. De ello no se percata uno inmediatamente. Sin embargo, un pequeño síntoma exacto, aunque discreto, testimonia bastante a menudo el agobio de la víscera demasiado frecuentemente atiborrado, que es la desgana. Se sienta uno a la mesa y come porque es la hora. Si los manjares son apetitosos, si halagan el gusto, se les ingiere por necesidad. Pero el hambre, lo que es el hambre, la sensación intensa de llenar el estómago, ha huido. Para recuperarla, harían falta 24 o 48 horas de dieta hídrica, el tiempo necesario para eliminar todos los detritos que llenan y paralizan el tubo digestivo, el tiempo de devolver a este último, mediante un reposo, su funcionamiento y tono normal. Cuando no se observan las condiciones que aseguran el retorno periódico de un deseo de comer, los metabolismos nutritivos desempeñan su papel imperfectamente. Por una parte, ocurre que la asimilación se efectúa mal y por otra que el hígado, el intestino y los riñones fatigados trabajan con dificultad. Los dos apartados precedentes han demostrado claramente lo que, trastornos agudos al principio, suceden a trastornos crónicos pasados algunos años. Si el interesado trata de reaccionar contra la atonía que se insinúa por medio de un estimulante cualquiera, como café, alcohol, aperitivos, vinos en abundancia, precipita sencillamente el desenlace. Conviene pues adoptar, ya que el trajín diario no se puede esperar la aparición del hambre para comer, momentos espaciados por lo menos 6 horas para efectuar las comidas. Por ejemplo, las 7, las 13 y las 20 horas, es decir, dejar un mayor espacio de tiempo entre las dos comidas principales. Habrá que añadir que ingestión de cualquier cosa que sea, a excepción del agua pura, entre las comidas es indiscutiblemente perjudicial. B. Usar en la proporción conveniente las 4 clases de alimentos requeridos para una nutrición íntegra. El organismo requiere nitrógeno, sales minerales, hidrocarburos asociados a grasas y finalmente alimentos vivos y celulósicos. Cualquier supresión o la injerencia insuficiente de alguno de los 4 elementos mencionados y determinadas carencias producen atonías. Rebasa la ración nitrogenada necesaria o uno de los 3 grupos de alimentos y darás lugar a engordar, a sobrecargar el estómago, a la viciación humoral. Es indispensable disponer de un manual detallado de alimentación racional, cuyo contenido no nos es posible incluirlo en la presente obra. Aparte de la indicación del principio general,
Debemos, pues, limitarnos a señalar dos errores más extendidos: la sobrecarga azoada y la carencia vitaminocelulósica. Es la carne y el pescado lo que suministra los nitratos nutritivos. 100 o 200 gramos son suficientes por día, pero muy a menudo se ingiere 2, 3 o 5 veces más. El resultado de ello es que la urea y otros subproductos tóxicos sobreabundan y fatigan primero y corroen después el hígado, los riñones, las arterias, y al sensibilizar la sangre y los plasmas dan lugar a las invasiones microbianas. Solo los que disponen de una salud de hierro resisten largamente. Para formarse una justa idea de ello, basta fijarse en una docena de personas de unos 50 años de edad e interrogarlas acerca de su salud. Las sustancias crudas, indispensables a causa de su valor vitamínico, son relegadas al último lugar en las minutas de las comidas. En vez de comerlas al principio y sin adulteración, se las desvirtúa aliñándolas con ácidos, como vinagre, y comiéndolas al final de las comidas, lo cual disminuye considerablemente su acción. C. Obsérvese en cuanto a la cantidad una estricta moderación. Todos los tratados dietéticos lo dicen y lo repiten. Tenemos el vicio de comer con demasiada abundancia. La sobrealimentación, luego de haber figurado entre los métodos terapéuticos, han pasado a segundo término, pero aún persiste entre los que provisionalmente disfrutan de buena salud. Ya hemos hablado antes del apetito voraz, pero también hay exageraciones enfermizas de glotonería, exageración de las que el tipo exacto es la bulimia, que en grado menor están muy extendidas. Los que sufren dilatación de estómago, por ejemplo, experimentan un alivio engañoso, una tensión violenta al llenar su bolsa gástrica, que se produce hasta que una dosis hiperfermentante les obliga a ponerse a régimen. Salvo muy raras excepciones, todos sufrimos más o menos de dilatación gástrica, porque en el curso de nuestra infancia nos aplicaron los errores alimentarios del siglo pasado, principalmente el de que el bien comer consiste en comer mucho. Fijar las cantidades convenientes para cada cual, según su complexión, sus tendencias patológicas y sus desgastes musculares y de otra clase, es de incumbencia del especialista dietético, pero a falta de otro criterio, debe saberse lo que sigue. La menor pesadez después de la comida significa un exceso cuantitativo en el tubo gástrico. Progresivas restricciones permitirán darse cuenta de las proporciones justas. D. La digestión empieza en la boca. Los primeros elementos de historia natural enseñan a los niños que la trituración insalivada de los alimentos les hace sufrir una modificación química inicial. El producto, la materia prima, convenientemente masticada, llega al estómago en el estado requerido para que el segundo trabajo que incumbe a éste quede cumplido íntegramente. El olvido de esa elemental verdad es el origen de muchas gastropatías o enteropatías. E. La limpieza más indispensable es la del tubo digestivo. Un conducto de 7 a 8 metros de longitud, con múltiples repliegues, une la boca a los conductos de evacuación. Hasta con una alimentación casi normal, hasta cuando se efectúan las 2 evacuaciones intestinales diarias, la cantidad de detritos, de toxinas y de bacilos que tienden a acumularse en ese recorrido tubular obliga a una juiciosa limpieza por lo menos mensualmente. Con mayor razón, el abuso de alimentos carnosos y la atonía intestinal, que son regla general en la actualidad, necesitan se recurra a veces a recursos utilizados en los tiempos de Molière. Desde luego, lo mejor sería favorecer la limpieza del tubo digestivo únicamente por medio de una sobriedad bien comprendida,
en la que la celulosa desempeñaría ampliamente su papel de barrendero y mediante la gimnasia abdominal. Pero si uno no sabe inclinarse por la prudencia, por lo menos debe sostenerse de dar vuelos a la imprudencia hasta el punto de no expulsar, ni con ayuda de purgantes, una putrescencia tan peligrosa que Pauchet, así como Metchnikoff, declararon homicida. Entonces no son solo la enteritis, la difteria, el tifus, la apendicitis las que amenazan, sino también las múltiples crisis orgánicas que siempre determinan más tarde o temprano una sangre infectada, y en particular las más profundas depresiones psiconerviosas que a menudo vienen originadas por una simple colibacilosis. F. Desconfíese de la acidificación. El uso de alimentos ácidos, carnes, condimentos, vinagres, frutas insuficientemente maduras o ácidas por definición, irrita la sangre y las vísceras y determina crisis reaccionales de limpieza que fatigan, debilitan y a menudo dejan lesiones. La mordedura corrosiva de los ácidos no solo ataca a la mucosa gástrica, sino también al aparato hepático, al sistema vascular y a los riñones. Una alimentación suave le deja al plasma su alcalinidad normal, favorece la calma y la dilatación de las cualidades morales que de ello se derivan. Es pues un factor de la salud que hay que tener presente para evitar riesgos. G. Favorézcase cerebralmente el acto digestivo. El esfuerzo cerebral y el trabajo digestivo jamás deberán ser simultáneos, porque este último no se efectúa bien si se deja de consagrarle la integridad de las energías vitales y nerviosas. Por eso conviene no solo evitar durante la comida una lectura apremiante, sino también conceder un desvío apacible y agradable a las preocupaciones que puedan tenerse. A falta de un motivo de conservación atrayente y apacible, mejor es hojear una revista alegre que comenzar a pensar en las dificultades en que uno se encuentre. Por otra parte, durante el periodo de autovigilancia necesaria para adquirir la costumbre de cumplir las diversas prescripciones precedentes, el pensamiento ha de concentrarse en la elección, ordenación y masticación de los alimentos. Si se considera claramente el papel que estos desempeñan, sus efectos y la aportación de energía de que ello se espera, se favorecerán con gran eficacia las operaciones nutritivas. Si inmediatamente después de la comida se viera uno obligado a una tensión prolongada, si uno se sintiera sobreexcitado, lo mejor sería concederse previamente un cuarto de hora de espera. Asimismo, hay que evitar ponerse al trabajo demasiado pronto después de comer. Unos momentos de descanso no será una pérdida de tiempo, mientras que un brote congestivo haría ciertamente más lenta la actividad. 4. La hematosis. Desde hace un cuarto de siglo, la noción de la importancia de la hematosis se ha difundido considerablemente. Se podría suponer que ya no hay nada más que decir acerca de este tema. La gimnasia escolar, la preparación militar, los deportes, las vacaciones al aire libre parecen combatir muy eficazmente el inmovilismo. Cada vez más, el mundo se preocupa por la pureza del aire que se respira y se multiplican las ocasiones de huir de los grandes centros de población, donde aquel está viciado. Sin embargo, esas ocasiones, ejercicios gimnásticos y deportivos, quedan necesariamente limitadas, y por muchos que sean los beneficios que de ellos se obtienen, no gastan para compensar la insuficiencia respiratoria durante los intervalos del trabajo. Hay que reaccionar a diario contra la intoxicación del taller, de la oficina o de la morada demasiado reducida. Para ello, la condición esencial consiste en desarrollar al máximo del vigor, la potencia de los músculos que concurren a la respiración. Cada cual habrá de tener, pues,
interesa en trabajar cotidianamente su caja torácica hasta que adquiera toda la amplitud posible. Entre otros métodos, el extensor Sandow da desde este punto de vista excelentes resultados. Después de haber efectuado ese desarrollo, se procurará sostenerlo a fin de que no degenere y de hallar modo de oxigenarse en el transcurso de la jornada. Por ingrato que parezca el llevarlas a la práctica, esas dos prescripciones, que en el fondo no constituyen sino una, no exigen más que un poco de buena voluntad. ¿Acaso no perdemos ocasiones de andar, de hallarnos fuera de casa demasiado pronto o demasiado tarde para respirar un aire puro? ¿De activar nuestros cambios mediante alguna tarea muscular, quizá dura, pero siempre beneficiosa? ¿No sacrificamos algunas horas, de las cuales podríamos sacar higiénicamente excelente partido, a ciertas mal llamadas distracciones en salas o locales excesivamente viciados? Faltos de un desarrollo torácico íntegro, las vacaciones en el campo, al mar o en las montañas no procuran todo el bien que de ellos se podría esperar. Incluso en las regiones más salubres, en aquellas en que se erigen sanatorios salvadores de enfermos del pulmón, existen tuberculosos. Nosotros hemos podido verlos, y numerosos, en pleno corazón de Suiza. Se trataba de personas que no habían aprendido a respirar y cuyas celdillas pulmonares se atrofian en el seno de un aire puro. 5. La actividad muscular. Sin un mínimo de actividad regular de todos los músculos, el equilibrio fisiológico en general y la función cardiovascular en particular no pueden sino alterarse. Este principio ha inspirado la composición de diversas series de ejercicios, con aparatos o sin ellos, que hacen mover, contraer y trabajar sucesivamente cada grupo de músculos. La práctica cotidiana de una serie de ejercicios de ese género proporciona mejores efectos, desde el punto de vista de la salud, que un deporte violento que uno practica generalmente con largas intermitencias. Por lo demás, nadie debiera permitirse esfuerzos deportivos antes de haber perfeccionado su musculatura durante 1 o 2 años de ejercicios físicos. La sesión matinal de cultura física, llevada hasta la transpiración y seguida de una ducha fría, es el preventivo ideal contra las infecciones, la gordura y la esclerosis, fundamento de ese vitalismo físico y cerebral que permite pensar y actuar con lucidez y el vigor necesarios para triunfar. Profundas huellas hereditarias encuentran en ellos su generación. Desde los primeros meses, las energías vitales se obtienen de una manera sensiblemente más abundante y a menudo basta un año para modificar de un modo definitivo el organismo. 6. El reposo y la economía. Digamos ante todo que nada puede reemplazar el sueño nocturno ni disimular el agotamiento psiconervioso de las noches pasadas en blanco. El insomnio, de origen a veces superficial, otras veces profundo, jamás debiera ser descuidado. En el primer caso conduce directamente a la quiebra fisiológica. En el segundo demuestra que existen trastornos cuya investigación inmediata evitarían para más tarde hondas complicaciones. Además del descanso normal de cada noche, podemos ordenar nuestra actividad de tal modo que no motive ni tirantez ni sobreexcitación calenturienta. Para ello, basta con establecer programas bien distribuidos en los cuales cada tarea y el tiempo necesario para llevarla a cabo estén previstos, con momentos de descanso, de relajamiento muscular y mental. Una larga jornada sigue entonces apaciblemente su curso y se cumple sin fatiga. En estas condiciones, el espíritu se halla de continuo recogido y concentrado, lo cual repercute favorablemente en la calidad del trabajo. El exceso en el trabajo, el esfuerzo abrumador, la tarea ardua
dan lugar a agotamiento y a interrupciones. Erigidos en sistema nada valen, incluso cuando den resultados positivos, porque más pronto o más tarde crean males irreparables. Evitándose el ruido, el regocijo, las iluminaciones en exceso vivas, las discusiones y la presencia de personas inquietas, se disminuye el agotamiento. En los países en que la vida intensa se impone a manera de un contagio psicopático, disminuye la longevidad e igualmente el juicio sereno. La misma prosperidad parece inestable. Todos aquellos cuya obra fue considerable o cuyos éxitos adquirieron un relieve excepcional nos han dejado el ejemplo de sosiego, cuyo secreto estriba en su moderación ejemplar. 7. La influencia del psiquismo. El papel elemental del juicio y de la voluntad es llegar a conocer las prescripciones necesarias para gozar de buena salud y fortalecerse, y después vigilarse e imponerse una línea de conducta. Pero no es solo eso. El pensamiento repercute poderosamente en las profundidades viscerales y en todo lugar en que existe, aunque solo sea un filamento nervioso, su acción puede ser particularmente dirigida. Es decir, que no hay desarrollo que no pueda incrementar, ni trastorno que no pueda corregir, ni lesión que no pueda combatir e incluso suspender su curso. Esa potencia repercutiva ha inspirado doctrinas erróneas, las que pretenden alcanzarlo todo mediante la autosugestión y las que fundan en ella para considerar como algo sin importancia las leyes de la higiene física. Mas sí es excelente repetirse, por ejemplo, cada día tengo energía. Esto no tendría sino efectos insignificantes y fugaces a menos que no se haga un esfuerzo para reaccionar prácticamente contra todo descuido, contra la pasividad y el desánimo. Si al contrario, se repite con insistencia, quiero ser enérgico, quiero llevar a cabo actos de energía, en tal momento me dominaré y ejecutaré esto o lo otro, todo irá mejor. Y si después todavía perfecciona el procedimiento y son admitidas fórmulas literales, considerando con la imaginación lo que tales fórmulas significan, entonces la eficacia del procedimiento alcanza su máximo. Tal es el principio de toda autosugestión seria. Una representación mental precisa, viviente, sentida de aquello que se desea obtener. Sabido es que la emoción afecta al quimismo interno y que la buena moral, optimismo, actividad, valor, esperanza, crea vida, mientras que por un proceso análogo, los pensamientos lúgubres, los estados de ánimo muy bajos, crean toxinas, desorganizadoras y destructoras. Pero para conservar una buena moral, no hay necesidad de eliminar causas físicas de intoxicación. Una depresión puede nacer de causas directamente psíquicas, y entonces se impondrá con rapidez una reacción puramente autosugestiva. Una depresión puede asimismo tener como causa primordial la presencia de sustancias nocivas, debidas a una mala alimentación o a la insuficiencia de las eliminaciones en la sangre que irriga los centros nerviosos. En este último caso, la acción mental no bastaría. Ante todo se impone una limpieza interna y después la costumbre de dar satisfacción a las exigencias de una biología sana. Antes de cualquier tentativa de autosugestión directamente reeducadora o curativa, es necesario conformarse con los principios de higiene expuestos en el presente capítulo. Eso se determinará pensando activamente, dándose cuenta de los buenos efectos que de ellos se seguirán, exhortándose con pasión a dominarse en toda ocasión, a llevar a cabo los esfuerzos que implica la observancia de cualquier regla que se quiere a la que se ha dado el cumplir, y más cuando se trata de sustituir malas costumbres. Enseguida se encontrará uno en las mejores condiciones para emplear la influencia directa de la voluntad,
o mejor dicho, de la imaginación voluntariamente dirigida, conducidas con más facilidad por una ruta cuyos obstáculos fisiológicos habrían sido superados. Las ondas psiconerviosas alcanzarán su objetivo y lo impregnarán poderosamente. Para tratar así una situación, un órgano del que el mecanismo y la fuerza dejan mucho que desear, una clara imagen de la situación o del órgano facilita considerablemente la acción sugestiva. Lo menos que puede pedirse es la noción exacta de la situación interna de las vísceras sobre las que se desea influir. Para localizar bien el pensamiento, es muy útil colocar las palmas de la mano sobre el lado que haya que tratar. Entonces habrá que sumirse en abstracción, si fuera posible en silencio y en la oscuridad. Después hay que reconcentrarse, con la intención de enviar al lado que interesa tratar una serie de ondas revitalizadoras. Aunque simplista, este procedimiento, bien ejecutado, sostenido largamente y repetido, basta para modificar estados sobre los cuales ningún resultado se obtendrían con los medicamentos ordinarios de la medicina. Por mediación del simpático, de la vía vasomotriz, el impulso psíquico se transmite y actúa, incluso cuando no es conducido con toda la precisión que procuran las representaciones anatomofisiológicas que antes recomendamos. Por lo demás, estas últimas no necesitan grandes estudios. Un manual elemental basta para saber cuál es la posición exacta de los principales órganos y para comprender su mecanismo de conjunto y sus conexiones funcionales. Eso permite figurarse lo que se desearía obtener, es decir, imaginarse que se ve cómo van corrigiéndose y regularizándose a través de las profundidades viscerales los trastornos existentes. Nosotros hemos tenido la oportunidad de comprobar en muchas ocasiones la potencia curativa de ese método. Para dar de ello una idea, citaremos 3 casos. El primero consistía en un eretismo cardíaco de origen mal definido. El sujeto sobrio y de conducta irreprochable tenía de 116 a 120 pulsaciones por minuto, cualquiera que fuera la hora en que se le tomara el pulso. En pocas semanas, su ritmo cardíaco se redujo a 100, a 80 después y por último a 75. Este número de pulsaciones las mantiene desde hace muchos años. La segunda observación tuvo por objeto un caso de pequeño britismo, perfectamente constituido desde hacía 3 años, con todos los síntomas clásicos. Unos después de otros se corrigieron tras 6 meses de autotratamiento diario. La explotación funcional del riñón dio lugar entonces a resultados absolutamente normales. Por último, fue tratado también otro caso de trastorno renal caracterizado por hematurias, que hicieron sospechar bacilosis, cáncer o cálculos. Fue curado en 11 meses. El enfermo sufría de hematuria cada año y por lo menos 2 veces anuales durante 8 años. Desde entonces, jamás le repercutió y hace ya 5 años que logró vencer sus trastornos. Cuando se trata de ligeras enfermedades, congestiones, inflamaciones, atonías, sin causa profunda, 1 o 2 sesiones bien conducidas bastan a menudo para disiparlo todo. Tenemos en convencimiento de que, con tiempo, la autoinfluencia mental permite en todo momento fortalecer los puntos débiles y vencer grandes faltas hereditarias.